Hola mis amigos, Dios los bendiga a ustedes. Que el Espíritu Santo ilumine el entendimiento de cada uno de ustedes para que haya luz en su vida, para que haya luz en su vida, para que su vida se transforme en una fuente de luz. Esa es mi oración por ustedes. Mucho más que simplemente recibir una bendición. Nosotros queremos que usted sea la propia bendición, para que esa bendición se multiplique por este mundo afuera. Dios quiere que usted sea la propia bendición. Dios no quiere que usted sea una persona buscadora de bendiciones. Él quiere que usted sea la propia bendición. Pero para que usted sea la propia bendición, para que seamos la propia bendición, es imprescindible que tengamos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo con una mente del Señor Jesús, nosotros seremos guiados a los pastos verdes. Solo con una mente del Señor Jesucristo, nosotros tendremos sabiduría para ayudar a las personas engañadas, incautas, y para despertar la fe inteligente de las personas. Solo con la mente del Señor Jesús, las personas perseveran en su fe hasta el fin. Ella va hasta el fin. Pero cuando no se tiene la mente del Señor Jesús, es obvio que tiene la mente del mundo, el espíritu del mundo. Y consecuentemente la persona erra. Ella va a fallar siempre. Ella va a fallar siempre. Ella siempre va a darle puños al agua. Y va a quererse justificar. Y va a querer traer un mundo de alegaciones porque ella está conduciendo de esa forma. Ella va a llenarse de razones que no justifican las actitudes que ellas o ellos están tomando. Porque no tiene la mente del Señor Jesús. Entonces, por ejemplo, para ser más objetivo, más claro, una persona dice que es bautizada con Espíritu Santo. Ahí usted pregunta, ¿usted fue bautizado con Espíritu Santo? Fui. ¿Cómo es que usted sabe? ¿Cómo es que usted tiene certeza de que fue bautizada con Espíritu Santo? Porque yo hablo en lenguas. Yo hasta canto en lenguas. Y ahí, la persona que oye a aquella criatura hablando así, cree que ella fue bautizada con Espíritu Santo. Solo que los demonios también hablan en lenguas. Yo me acuerdo que en el inicio de la iglesia, hace 44 años atrás, en el inicio de la iglesia, había una señora. Ella manifestaba un demonio bravo. ¿Sabe? Aquella persona que queda endemoniada, manifestada. Una semana. Ella quedaba manifestada una semana. Pero ella se comportaba como una persona normal. Pero el semblante de ella, la fisionomía de ella, las actitudes de ella, los pensamientos de ella, no eran con lo que ella decía tener y haber sido bautizada con Espíritu Santo, pero ella era endemoniada. Y yo me acuerdo, como si fuese hoy, en una ocasión, una de esas manifestaciones que ella manifestó feo. Yo ahí mandé
al demonio. Nunca me olvido del nombre de él. Se llamaba Caboclo Lirio. Ahí yo hablé, Caboclo Lirio. En nombre del Señor Jesús, cante ahí como usted cantó para engañar a las personas, inclusive el marido, las hijas. Y él cantó, quiere decir a través de ella. Ella cantó así una música aparentemente gloriosa, linda, maravillosa. Yo tomé un susto. Yo tomé un susto porque ella cantaba algo así extremadamente bonito para los oídos carnales. Aplaudieran. Si ella estuviera en una iglesia tradicional, ella con certeza iría a ser colocada en el coro para cantar. Pero cuando nosotros mandamos manifestar el jefe que estaba en el cuerpo de ella, el jefe de aquel caboclo lirio, entonces ella se manifestó con un trancacalles, entonces hicimos el trabajo. Entonces, dentro de las iglesias existen muchos espíritus, muchas personas que tienen espíritus inmundos y hablan en lenguas. Hablan en lenguas, cantan y hasta profetizan. Hasta profetizan. Y las personas piensan que es de Dios. Y las personas piensan que es de Dios. Que algunos años atrás yo conocí a una persona muy importante en nuestro medio que usted debe conocer también. Y aquella persona, ella se casó, una celebridad. Ella se casó, el primer matrimonio de ella fue hecha en la base de una profecía dentro de la iglesia, donde ella frecuentaba. Ahí el espíritu inmundo habló así, ese ahí es su marido, eso tiene que casar con él ahí. Y ella se casó, aún siendo una celebridad, inteligente, una persona que tenía un conocimiento, aún así ella se casó. La vida de ella fue un infierno después de que ella se casó. Y ella misma habló para mí. Ella misma me habló. Ella misma habló conmigo. Entonces, el espíritu del mundo, cuando la persona no tiene la mente del Señor Jesús, ella es engañada. Ella es engañada. Eres engañada con los hechos, con las maravillas, entre comillas, del trabajo, por ejemplo, evangelístico, porque ¿quién iría a decir que aquella mujer profeta era del diablo o tenía la mente del diablo, la mente de un demonio? ¿Quién? Nadie, porque ella era respetadísima, aquella profeta, respetadísima en la comunidad. Todo el mundo oía la voz de aquella mujer, supuestamente de Dios. Entonces, lo que más existe en este mundo, en todos los lugares, son personas llenas de la mente del diablo. Y la mente del diablo, la Biblia habla eso, que el diablo se hace pasar por ángel de luz. Y si usted no tuviera la mente del Señor Jesús, usted no va a identificarlo. Usted no va a reparar que aquello allí es un espíritu inmundo. Entonces no piense, mi amiga, mi amigo, no piense que porque la persona predique el evangelio, que ella llene el Espíritu Santo. No piense que porque la persona manda el demonio irse, tiene autoridad sobre un demonio, que ella es de Dios, que ella tiene la mente de Cristo. No piense que porque la persona curó a los enfermos, liberó, llenó la iglesia, súper llenó la iglesia, hizo un trabajo así emocionante, que ella es de Dios. No, no necesariamente. Jesús habla eso. Jesús habla eso. En el texto sagrado él dice, ahí donde dice, en aquel día dirán, pero Señor, nosotros curamos en tu nombre
profetizamos en tu nombre, predicamos el evangelio del reino en tu nombre. Y Jesús dice, entonces les diré, apartaos de mí, vosotros, para el fuego eterno, hijos del diablo. Entonces, amiga y amigo, usted que me está oyendo en este momento, caiga en la realidad, fe, la fe inteligente, evalúa, la fe inteligente pesa, la fe inteligente procura coincidir las cosas espirituales con las cosas espirituales. Tiene las cosas espirituales de los demonios y tiene las cosas espirituales de Dios. El apóstol Pablo habla eso en el texto. Cuando la persona tiene la mente de Cristo, ella discierne si aquellos espíritus o aquel espíritu es de Dios o es del diablo. Porque Dios nos ha dado espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo de sabiduría es el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento. Entonces, cuando la persona tiene la mente del Señor Jesús, ella no se deja engañar. Ella no se deja engañar porque si ella se deja llevar por aquel espíritu engañador, el espíritu engañador parece ser de Dios. Él tiene la forma, la manera, transvestido de luz, digamos así. Que lo que la Biblia dice, que el diablo se hace pasar por un ángel de luz para engañar a los incautos. Incautos son aquellas personas que no piensan, que toman actitudes de acuerdo con el corazón. Vea, el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría. Y usted debe probar, por ejemplo, mi espíritu. Es eso mismo. Usted tiene que probar, comprobar lo que yo predico, lo que yo enseño, lo que yo oriento, de acuerdo con la palabra de Dios, porque yo hacía eso cuando me convertí. No es porque el obispo de mi iglesia hablaba que yo creía. No, yo iba a confirmar el texto sagrado si coincidía aquello que él hablaba con aquello que estaba escrito. Entonces yo analizaba, evaluaba. Y yo tengo experiencias para hablar para usted sobre ese aspecto. Y él dio un error en aquella altura con una doctrina falsa, aun siendo que era un hombre aparentemente lleno del Espíritu Santo. Pero dio un fallo. Pero eso es otra cosa. Lo que yo quiero que usted sepa es que usted tiene que confirmar las cosas espirituales con las cosas espirituales. Usted, por ejemplo, debe pesar mi espíritu. Usted debe evaluar mis palabras. Usted debe confirmar lo que yo hablo de acuerdo con lo que está escrito. Es eso mismo. Y ver si coincide. Es claro que si usted no tiene la mente del Señor Jesús, usted puede no entender lo que yo estoy hablando. Eso es claro, usted puede hasta no entender. Pero usted ha de ver que si lo que yo hablo coincide con lo que está escrito en la palabra de Dios, usted no necesita ser ni espiritual para saber que yo estoy hablando la verdad. Entonces, usted no puede de forma ninguna sustentar su fe en la palabra del pastor, del obispo, de una persona cualquiera, de un ser humano cualquiera. Usted tiene que sustentar su fe en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos de fe inteligente. Si usted no aplica su fe en la palabra de Dios, usted va a darse mal. Puede ser diezmista, puede ser ofrendante, puede que usted haga lo que usted sea. Puede ser bueno, puede evangelizar, puede ser obrero, puede ser pastor, puede ser obispo, puede ser lo que sea, no interesa. Si usted no tiene la mente del Señor Jesús, usted se va a quebrar. Usted se va a quebrar. Y no es fácil. Usted discernir
el espíritu engañador. No es fácil. Yo fui víctima de ese espíritu, porque muchos pastores entraron en la iglesia, muchos fueron hechos pastores. Cuando llegaron, vinieron con sus vidas malas. Nadie llegó a la iglesia universal bien. No. Pero fueron instruidos, orientados, fueron liberados, aparentemente recibieron la mente del Señor Jesús, pero solo después de 20 años, 30 años, que el sujeto deja la obra, abandona la obra, que vimos que cometimos un error, que nosotros vemos que se condujo en medio del clero, de medio de los pastores, un hombre, una persona que aparentemente era de Dios, que no era. No era. Pero obispo, ¿cómo es que vamos a hacer? Usted no va a hacer nada. Usted va a creer en la palabra de Dios y no en la palabra del pastor, del obispo, quien quiera que sea. Jesús dice así, preste atención. Tal vez usted pregunte así, pero obispo, ¿cómo yo voy a saber si aquel pastor que está en mi iglesia es de Dios o no es de Dios? Primero, yo ya estoy hablando, yo ya dije, usted tiene que confirmar lo que él dice con lo que está escrito. La primera cosa, confirme. Entonces vaya siguiendo la palabra de él, pero no desvíe su atención jamás de la palabra de Dios. Porque si usted deja la palabra de Dios y comenzará a dar oídos a aquel hombre que habla cosas que no coinciden con la palabra de Dios, usted se va a equivocar. Usted se va a equivocar, usted va a fallar y usted se va a quebrar. Usted entiende lo que estoy hablando, mi amiga y mi amigo. Jesús dice así, preste atención. Usted sabe de eso. Él dice que nadie, Jesús habló, nadie que habiendo puesto la mano en el arado y mira para atrás, es digno, es apto para entrar en el reino de Dios. Es muy fuerte. Eso es extremadamente fuerte. Eso es gloriosamente fuerte, poderoso. Aleluya. Yo agradezco a Dios porque Él me haberme dado ese discernimiento. Entonces, cuando una persona camina con nosotros, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 35 años, 40 años, 44 años, pero no, en el final de los 44 años, antes de hacer 44 años de iglesia, ahí ella se despoja del trabajo, se suelta de su misión de llevar el evangelio para las personas. Entonces, usted ha de confirmar que la inteligencia humana, cuando se reporta la palabra de Dios, cuando lee la palabra de Dios, ella va a entender que esa persona, ella fue llamada, pero no fue escogida. Nadie que habiendo puesto la mano en el arado y mira para atrás, es apto, es digno del reino de Dios. Quiere decir, no puede entrar nadie. No tiene más, no tiene menos. Pero hizo tantas buenas obras. No interesa. No fue hasta el fin. No va a vencer. No vence de manera ninguna. Entonces usted conoce a los que vencen por la perseverancia, por la continuidad. Es como un matrimonio. ¿Cómo es que usted va a saber que su marido es la persona correcta para usted? Si es una persona de Dios para usted. O si su esposa es una mujer correcta para usted. Cuando usted ve las actitudes de él o de ella. El carácter de él o de ella. Cuando usted a lo largo de la vida, de su convivencia, con él, con ella, usted confirma que es una persona de carácter, una persona de palabra, honra su palabra. Porque es como el señor Satiro dice en su testimonio. Él dice, obispo,
cuando yo resolví hacer la obra de Dios, ser obrero, mi mujer, mi hija, se volvieron contra mí, diciendo, usted es un analfabeto, usted no sabe hablar, ¿cómo es que usted va a ser obrero? Entonces yo respondí para ellas, aún incrédulo, yo siempre honré mi palabra con las personas. No voy a honrar mi palabra con mi Dios. Y si Él no me quiera, Él mismo me va a quitar. Pero yo voy a continuar y hasta hoy, 40 años con nosotros, fiel, leal, con 96 años. Entonces usted confirma la mente de Jesús en la conducta de las personas, no en sus hechos. Conducta quiero decir carácter, en su manera de ser, verdadero, transparente, sincero, honesto. Es así que usted evalúa el hombre de Dios, la mujer de Dios. Usted evalúa pesando sus actitudes. Pesando sus actitudes. Yo soy, por ejemplo, nosotros vamos a hacer 50 años de casados. Yo no soy casado con Esther simplemente porque yo soy pastor, no. Yo soy casado porque yo la amo hoy más lo que la amaba en el inicio. Yo continúo amando porque ella fue el presente de Dios para mí. De la misma forma, ella me ama porque yo soy el presente de Dios para ella. Y es así que nosotros nos vemos. Entonces nosotros somos transparentes uno con el otro. Justamente porque nuestra mente es una sola, es la mente del Señor Jesús. Entonces somos felices. Y es eso que tiene que suceder con usted. Cuando usted tiene la mente del Señor Jesús, usted es uno con Él. La Biblia habla sobre eso. Aquel que se une al Señor es uno, un espíritu con Él. Pablo habla sobre eso. Entonces nosotros confirmamos que cuando la persona tiene la mente del Señor Jesús, ella tiene el carácter del Señor Jesús. Ella tiene los pensamientos del Señor Jesús. Ella quiere lo que el Señor Jesús quiere. Ella quiere hacer la voluntad del Señor Jesús. Porque los pensamientos de ella son dirigidos, guiados por el mismo Espíritu que guió a Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Entonces, cuando la persona tiene la mente del Señor Jesús, ella tiene garantía, el sello de Dios, la marca de Dios. Existe la marca del diablo, que es la persona descarada, pero existe la marca de Dios, que es la persona que tiene un carácter de Dios. Quien tiene la mente del Señor Jesús, quien tiene la mente del Señor Jesús, quiere agradar a su Padre, el eterno Padre. Fue para eso que el Señor Jesús nos llamó. Y es bueno, voy a decirle a usted, es muy bueno, es muy bueno. Oh, qué cosa maravillosa. Jesús nos ama tanto. Él ama tanto sus siervos. Él ama tanto, pero tanto, que para conservarlos victoriosos, conservarlos en la fe que Él experimentó, que Él vivió, en las luchas que Él vivió y venció. Entonces, Él envió el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu que dirigió a Jesús, que lo hizo fuerte al punto de vencer al propio Satanás, al punto de vencer la propia carne, al punto de vencer el propio corazón, al punto de vencer todo. Venció el mundo y poder ser el sacrificio vivo y perfecto para Dios. Entonces Jesús, para conservar nuestra vida, nuestra salvación y nuestro servicio, Él nos da la mente
que lo guió durante toda su vida. Entonces, cuando tenemos la mente del Señor Jesús, somos perseverantes, enfrentamos luchas, sí, enfrentamos desafíos, sí, pero tenemos la mente del Señor Jesucristo que nos guía. Y cuando fallamos, inmediatamente el Espíritu Santo apunta. Oiga, está mal. Eso no es correcto, eso no es justo. Eso no es justo. Entonces, cuando la persona tiene la mente del Señor Jesús, ella es humilde. Ella acepta, se somete a la palabra de Dios. Ella se somete al Espíritu Santo. Ella se somete a los pensamientos de Dios como un niño. Amiga y amigo, si la persona no tiene la mente del Señor Jesús, esa persona está frita. No interesa si ella tiene una iglesia con 1 billón de personas, no interesa. Tarde o temprano, ella va a caer, va a desmayar, va a caer. Ella no consigue perseverar hasta el fin. Ella va hasta un cierto punto. La caminata de ella puede ser larga. Ella hizo una caminata larga, pero faltó, digamos así, faltó 1 kilómetro, digamos. Faltó 1 metro para llegar allá. Y ella desistió a 1 metro de distancia de su objetivo. Ella no fue aprobada. Ella no tenía la mente del Señor Jesús, porque es lo que Jesús dice: y cobre de nosotros. Y Él no cobra nada de nosotros que no podamos atenderlo. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, cuando la persona tiene la mente del Señor Jesús, ella persevera hasta el fin. Ahí, usted pregunta ahí: obispo, dígame una cosa. Yo caí en tentación, yo erré, yo fallé. Todos nosotros erramos, todos nosotros fallamos, todos pecamos. Nadie es perfecto. Y Dios no está buscando perfección, porque ¿cómo es que va a encontrar perfección en personas humanas, llenas de que somos vasos de barro? Pero Dios ve la sinceridad. Dios ve el carácter. Porque, como yo hablé varias veces, hay personas que están en la iglesia hace años, no en el pecado, no viven en el pecado. Son personas correctas, pero no tienen la mente del Señor Jesús. Aún así, ellas permanecen ahí en aquel cultivo de su fe, digamos así. Y hay aquellas personas que se convierten o que se entregan dentro de una prisión, tienen un encuentro con Dios dentro de una prisión y se entregan, bandidos, asesinos. Yo me acuerdo de una joven que era prostituta y ella, en la hora que ella estaba allá haciendo un trabajo con un hombre, ella decía, ella pensaba, el cuerpo de ella estaba siendo usado, pero el pensamiento de ella decía así: no es eso lo que yo quiero. El Señor sabe que si yo pudiera, no tendré esta vida. Yo estoy aquí porque yo tengo que comer. Yo estoy aquí porque yo tengo que alimentar mi hijo, mi hija. Yo estoy aquí porque por causa de una necesidad. Sácame de esta vida. Abre una puerta para mí. Y la oración de ella fue oída en aquel momento, en aquella hora que ella estaba siendo usada allá. Quiere decir, Dios es justo, perfectamente justo. Él no busca la perfección en nosotros porque es imposible. Nosotros no somos perfectos, pero Él capacita a los imperfectos. Él da condiciones a los imperfectos para ser perfectos a sus ojos, a los ojos de Él, no a los ojos de los otros. Entonces, mi amiga y mi amigo, esa criatura, esa mujer, ella fue salva, ella fue liberada,
Ella tuvo la mente del Señor Jesús. Ella constituyó una familia. Hoy vive una vida de paz consigo mismo, sobre todo con Dios, por causa de su fe sincera, guiada por la palabra de Dios. Entonces, es como el apóstol Pablo dice aquí, el texto. Él dice así, cuando la persona dice, pero la iglesia fue injusta, nadie habla de lo que el hombre hizo, lo que ella hizo. El que no tiene la mente de Cristo, tiene la mente del engaño, la mente del espíritu de este mundo. Entonces procura engañar, ganar adeptos, ganar simpatía de las personas. Pero mire lo que el apóstol Pablo habla con respecto a las personas que tienen la mente del Señor Jesús y aquellas que no tienen la mente de Jesús. Y dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Quiere decir, ¿quién nos separará del Señor Jesucristo? Las tribulaciones, las angustias, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ahí él dice, como es escrito, por amor de ti. Quiere decir, solamente puede amar a Dios si tiene la mente de Dios. Si usted no tiene la mente de Dios, usted no consigue amar a Dios. Por amor de ti, somos entregados a muerte todos los días. Somos llevados como ovejas para el matadero. Así es la persona que tiene la mente del Señor Jesús. Ella no está ni ahí para esta porquería de este mundo. Ella no está ahí para esta porquería de sociedad que nosotros vivimos. Ella no se importa para porquería de éxito, de vanidad, de riqueza, de gloria. Ella no le importa para las cosas de este mundo. Ella quiere agradar a su Señor porque ella tiene la mente del Señor Jesús. Pero él dice así, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Por aquel, somos más que vencedores, por el Señor Jesús que nos amó. Porque yo estoy bien seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni el presente, ni lo porvenir, ni la altura, ni la profundidad, ni alguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, cuando una persona deja la obra de Dios, deja el altar y dice así, me cansé de ser humillado, me cansé de ser injusticiado, me cansé de ser odiado, me cansé de ser mal hablado, criticado, me cansé. Es porque esa criatura, la mente de ella no era del Señor Jesús. Ella se cansó de qué? Ella se cansó de las tribulaciones. Pero las tribulaciones no cansan. Las tribulaciones vienen y las tribulaciones van. Yo ya pasé por muchas tribulaciones y hasta hoy paso. Pero ellas no me cansan. Ellas no me hacen desistir jamás. Porque yo no soy una persona que tiene depresión. Cuando una persona tiene depresión, entonces ella piensa en matarse, desistir de la vida. Pero quien tiene la mente del Señor Jesús, persevera, lucha, continúa. Con marido, sin marido, con mujer o sin mujer, con familia, sin familia, odiado o no interesa. Ella permanece porque ella tiene la mente de Dios. Ella tiene el carácter de Dios. ¿Entendió, mi amiga? ¿Entendió? Por eso es que hemos hecho campañas permanentes para que usted reciba el Espíritu Santo. Porque solo cuando usted recibe la mente del Señor Jesús, que es el Espíritu Santo, que la mente del Señor Jesús es tener la mente del Espíritu Santo, la mente de Dios.
Y cuando usted recibe la mente de Dios, que es el bautismo con Espíritu Santo, entonces no son las lenguas extrañas que van a mostrar que usted es de Dios. No. Usted va a mostrar que es de Dios por la luz que va a emanar de usted. Su carácter, su palabra de honra, su manera de ser. Entonces, si usted es una persona, una mujer que tiene la mente del Señor Jesús, usted va a querer mostrar su cuerpo, va a querer mostrar sus líneas, va a querer mostrar su belleza para los otros. No, usted va a preservarse porque usted entiende que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, usted cuida de él para Dios. No es para los hombres, no es para la sociedad, no es para las redes sociales. Usted cuida de su cuerpo para Dios y usted vive una vida pautada en la simplicidad del carácter de Dios. ¿Entendió? Usted está comprendiendo, mi amiga, mi amigo. Cuando una persona tiene la mente del Señor Jesús, ella no es dada, ella no es sierva, no es rehén de sus vanidades o de las vanidades que tiene este mundo, de la moda. Ella vive una vida pautada en la integridad, en la honra de su palabra. Y ella no tiene que esforzarse a hacer fuerza desgraciada para tener una conducta correcta. No, la mente de ella es la mente del Señor Jesús. Y ella naturalmente da sus frutos, sin forzar la barra, sin contradecir su ser, porque la mente de ella es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Viene el ayuno de Daniel a partir del día 1 de agosto. Y quien quiera recibir la mente del Señor Jesús o el bautismo con Espíritu Santo o el sello de Dios o la marca del Señor Jesús, quien quiera, entonces se va a excluir de la sociedad, de las informaciones seculares, y va a zambullir su mente, su espíritu, su intelecto, apenas dentro del contexto de la palabra de Dios. Sus pensamientos van a quedar en la palabra de Dios. Ese es el ayuno que nosotros vamos a explicar más tarde. ¿Está bien? Entonces, que Dios los bendiga a ustedes en el nombre del Señor Jesús, con esa luz, con esa iluminación, con ese pensamiento. Usted puede leer ese texto que yo acabo de leer ahora en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Y cuando con respecto a la palabra que Jesús dice, nadie que agarra el arado y mira para atrás es apto, está en condiciones para el reino de Dios. Usted puede leer en Lucas capítulo 9 y versículo 62. Yo voy a dejar aquí grabado para que usted pueda meditar en esta palabra. Nadie que agarre la mano en el arado no es solamente obrero, obrera, pastor o pastora o obispo, quien quiera que sea, no. Es su vida personal. Si usted mira para atrás, comienza a observar para dónde va el mundo y querer adherirse a ese mundo, a los caprichos del mundo. Usted está mirando para atrás. Usted no es digna o digno o apto para entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es tomado por violencia. Usted tiene que violarse día por día por día. Violarse día por día por día. Es lo que Pablo habló ahí. Todos los días nosotros somos llevados como
corderos para el matadero. Morimos para el Señor Jesús, morimos para el Señor Jesús. Él murió por nosotros, nosotros también morimos por Él. Día por día por día. Mañana estaremos aquí hablando más con ese respecto. Dios los bendiga a ustedes en el nombre de Jesús. Amén.